Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ahora quiero llevarlo, sin perder este versículo, quiero llevarlo al primer libro de Corintios 2:10. Y dice la escritura así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Padre bueno que estás en los cielos, oramos por este mensaje que hoy en esta noche vamos a compartir. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a entenderla, comprenderla, amado Padre, para que sea de bendición para todos. Gracias, mi Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén. Influencia o posesión. Pero vamos a hablar acerca de la influencia demoníaca y la posesión demoníaca. Son dos cosas muy distintas que el pueblo cristiano confunde. Entonces, por mucho tiempo, mis amados, se habló sobre la posesión demoníaca en las personas, sobre todo en el mundo cristiano. Alguien por ahí equivocadamente dijo que los cristianos son poseídos por demonios y que había que liberarlo o exorcizarlo. Usted vio esto. Incluso actualmente muchas iglesias todavía lo practican, pero gracias a Dios como que ese fuego, ese viento que vino de esta teología ya va terminando, gracias a Dios. Entonces, mis amados, con este nacimiento de esta teología de la liberación, mis amados, muchos caímos confundidos, incluso nosotros caímos confundidos. En los encuentros se maneja mucho esto, incluso nosotros también lo llegamos a practicar, mis amados. Un servidor le ha pedido perdón a Dios porque nunca las liberaciones o exorcismos son bíblicos. Nunca las liberaciones o exorcismos son bíblicos. No son bíblicos, mis amados. Porque la confusión está sobre la influencia y la posesión demoníaca. Son dos conceptos distintos, aunque relacionados dentro del mundo religioso y espiritual, pero la influencia demoníaca se refiere a la acción de un demonio para afectar los pensamientos, las emociones o acciones de una persona. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Mientras que la posesión demoníaca implica que un demonio toma el control total del cuerpo de la persona. Ahora bien, nunca un verdadero cristiano es poseído por un demonio. Nunca de los nunca. Si un cristiano está lleno del Espíritu de Dios, si un cristiano le obedece a Dios, si un cristiano está en oración constante, en ayuno frecuente, no tiene relación con ningún demonio, mis amados. Por eso la posesión demoníaca se da en los incrédulos y en los no creyentes. Y cuando un no creyente es poseído por un demonio, la única forma de poderse liberar es con un arrepentimiento y perdón a Dios. Es la única forma. No hay otra manera de hacerlo. La Biblia no presenta otra manera de hacerlo. Es falso decir el hermano está poseído, hay que liberarlo. Eso es falso, mi amado.
Porque una persona que esté poseída por un demonio es simplemente porque ha rechazado el nombre de Cristo, no ha confesado a Jesucristo como su Salvador, no es un creyente fiel a Jesucristo. Por eso la persona está sufriendo. Una posesión demoníaca no es para los creyentes, es para los no creyentes. Mis amados, tenemos que tomar en cuenta también que hay una ligera similitud entre las influencias y posesiones carnales, mundanas y del yo mismo. Hay una relación directa. Y por el escaso conocimiento que tenemos, atribuimos a todo a demonios. Y también por lo que nos han enseñado, creemos que todos son demonios, mi amado, pero esto es un error. El alcoholismo no es un demonio, la drogadicción no es un demonio, la mentira no es un demonio, la fornicación no es un demonio. Es una obra de la carne. Es una obra de la carne. Pero por mucho tiempo nos enseñaron que eso era un espíritu demoníaco y que había que liberar a la persona. Pero mi amado, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia no dice que es un espíritu malévolo, es una obra de la carne. Entonces, mis amados, en este día vamos a escudriñar las escrituras de lo que es las influencias y posesiones en los creyentes y en los no creyentes. Veamos, mis amados, creyentes influenciados. Según la escritura, mis amados, dice que todos los creyentes somos influenciados por alguna fuerza demoníaca. Mi amado, una es ser influenciado y otro es ser poseído. Todo cristiano es influenciado por fuerzas demoníacas. Ya dijimos que una influencia demoníaca se refiere a la acción de un demonio para afectar los pensamientos, las emociones o acciones de una persona. Y esto Dios lo permite en la vida de un verdadero creyente, en la vida de un verdadero cristiano. ¿Cuántos dicen amén? El segundo libro de Corintios 5 dice la escritura de la siguiente manera: pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Vea, mi amado, la tristeza y el remordimiento es la puerta de entrada de una influencia demoníaca, sobre todo en alguien que no puede perdonar. Pero ojo, no todas las tristezas y remordimientos son causas de no poder perdonar. Puede ser por otras situaciones, mis amados. Es que vamos a ver más adelante cómo las influencias Dios los usa con un propósito. Hay una tristeza entre muchas por causa del pecado que produce arrepentimiento para salvación. Por eso debemos de saber diferenciar cuál es la fuente de esa tristeza que nos está consumiendo, influencias de Satanás. Por eso Pablo continúa su consejo así, 2 Corintios 8:9. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Por favor, mire, mi amado, Pablo les había escrito a los corintios para ver si estaban dispuestos a obedecer o no. Entonces, mis amados,
La desobediencia es una influencia. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, estamos influenciados por este ser malévolo. Pero ojo, se puede quitar. ¿Cómo? Cuando un cristiano verdadero se da cuenta que está desobedeciendo a Dios, el Espíritu viene, intercede con gemidos indecibles y usted continúa su camino. Por eso el enemigo, que está como el león rugiente buscando a quien devorar, ataca al quien está distraído. Usted tiene que estar, mi amado, como una antorcha encendida todo el tiempo. La oración debe ser continua, los ayunos frecuentes, la lectura de la palabra son herramientas que nos ayudan para no ser influenciados por el enemigo. Dice el 2 de Corintios 2:10, dice la Escritura: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, dice la Biblia. Entonces, algún creyente puede ser influenciado por Satanás para no perdonar a alguien. Vea, mi amado, cómo es de peligroso tener un conflicto con alguien y no saber perdonar. Por eso el versículo 11 dice, mi amado, así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mi amado, no podemos permitir que este ser nos arrastre a la maldición. No lo podemos permitir. Cuando el corazón se endurece, se puede hasta caer en posesiones demoníacas, que solo se puede quedar libre de esa persona que reconozca su pecado y se humille delante de Dios en un arrepentimiento sincero. Bien sencillo. Y mis amados, por mucho tiempo no nos enseñaron esto. Por mucho tiempo nos dijeron que si alguien estaba malcriado, es porque estaba poseído por un demonio. Mentiras, falso, mi amado. La Biblia no nos enseña esto. La Biblia dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo conoce nuestra debilidad. Amados, la participación de los demonios en la vida de cristianos lo enfatiza también Pedro. Vea este episodio. Pedro es una ilustración de un hecho de que un creyente puede ser influenciado por un demonio. Vea, Jesús anuncia su muerte y dice la palabra en el libro de Mateo 16:21. Por favor, vaya a la Escritura, porque es la Escritura la que nos tiene que enseñar. Dice la Biblia así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, dice la palabra. Entonces, mi amado, cuando el escrito dice que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, esto alude a una influencia demoníaca de los mismos hermanos. Usted no ve a Jesús diciendo y echando fuera demonio de Pedro. No lo vemos. Nunca vimos un episodio en la Biblia que diga: te vas en el nombre de Jesús fuera de este Pedro. No lo vemos. Mi amado, no lo vemos. No vemos Jesús gritando para que se vaya el demonio de Pedro. No lo vemos en la Biblia, ni lo vemos en Pablo, mi amado. No lo vemos. No hay ningún argumento donde Jesús
hermano, nos ponga un modelo ejemplar de cómo liberar a una persona. No lo vemos, no hay. Es una doctrina, mi amado, que ha venido generación tras generación afectando la fe de muchos cristianos. Entonces el versículo 22 dice: entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro estaba influenciado por el mismísimo diablo. Muchos cristianos son influenciados por las mentiras, por los hurtos, por las obras de la carne, que si no se levantan para vivir en el Espíritu, pronto serán poseídos. Porque viven según la carne y no según el Espíritu. Por eso, mi amado, dentro de la iglesia cristiana hay verdaderos y falsos hermanos, verdaderos y falsos cristianos dentro de la élite cristiana. Por eso, mi amado, algunos cristianos entienden que la iglesia del Señor debe ser santa y están en lo correcto, pero a su vez, mi amado, la iglesia es un hospital donde vienen todos los enfermos y quieren ser sanados. Por eso, mi amado, dentro de la iglesia hay mucha influencia sobre el robo, sobre el adulterio, sobre la borrachera, sobre la idolatría, etc. Y esto, mi amado, se incrementan y están dentro de este recinto de la iglesia. Y Jesús era Dios, pero cuando estaba en la tierra, mire cómo termina este episodio 16:23. Vea cómo termina. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Algunos teólogos dicen que algunos cristianos están bajo una fuerte influencia demoníaca, como endemoniados. Pero no existe ningún ejemplo, mi amado, en la Escritura de un creyente en Cristo que haya sido poseído por un demonio. No hay ningún argumento bíblico. Casi todos los teólogos creen que un cristiano no puede ser poseído porque tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. Y más adelante, mi amado, lo vamos a ver. Pero la Escritura dice en el segundo libro de Corintios 1:22, mire qué dice la bendita palabra. Segundo libro de Corintios 1:22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vea, mi amado, es un error decir que un creyente arrepentido de sus pecados tenga demonios y que necesite liberación. Es un error, porque el Espíritu de Dios no comparte su morada con un demonio. Imagínese que esta mano esté endemoniada y esta mano tenga el Espíritu Santo. No es posible. No. O es o no es. Entonces, mi amado, es un error. Si usted, mi amado, está viviendo fuerzas diabólicas, demoníacas en su casa, es porque no está arrepentido, es porque no tiene a Cristo en su corazón, es porque no lo ha confesado como su Salvador, es porque no es creyente. Porque un verdadero creyente, mi amado, su casa está en santidad. Usted tiene el poder, usted tiene la fuerza. No hay por qué endemoniarse, mi amado. A veces las familias dicen: es que mi hijo está poseído porque no obedece. Pero si el muchacho tiene entre 11 y 18 años, está en su pubertad, está en sus momentos que no le calienta nada. Es un trastorno que tiene en su cuerpo, que su mismo cuerpo está generando. ¿Qué quiere ahí? Quiere mucho consejo, mucha oración, mucho sometimiento a Dios para que ese joven pueda salir de eso. Pero no está poseído, está influenciado. Y muchos jóvenes caen. Por eso usted ve en las cárceles jóvenes, porque fueron influenciados que al final
cayeron poseídos por demonios, y por haber sido poseídos mataron o hicieron algo, cometieron un ilícito, y ahora están en un lugar donde no deberían de estar. Mi amado, hay creyentes que no son influenciados. El Dios de este mundo o Dios de este siglo indica que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas. Por eso su influencia, mi amado, abarca también las filosofías del mundo, la educación y el comercio, los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo. Está bajo control y han surgido de sus mentiras y engaños de este ser. Por eso nosotros los creyentes, mis amados, debemos de saber qué dice Dios sobre estas manifestaciones en nuestras vidas. Pablo les escribe a los corintios y les dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice el segundo libro de Corintios 4:1. Mis amados, Dios es bueno y nos permite servirle, por eso no nos desanimemos. Pero cuando dejas de hacer algo que hacías para Dios, cuidado, Satanás te está influenciando. No estás poseído, el enemigo te está influenciando. Y si no te levantas para recuperar ese ministerio, pronto este ser te destruirá. Porque no te has acercado a Dios en espíritu y en verdad, con un corazón arrepentido. Mis amados, es que no se necesitan terapias de gritonería ni de aceites. No, mi amado, se necesita que la persona misma, ella misma, reconozca que está mal y que reconozca su pecado, que reconozca a Jesús como su Salvador, y eso es todo. ¿Cuántos dicen amén? Segundo libro de Corintios 4:2 dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Vea, mi amado, muchos han alterado la palabra de Dios, diciendo que cuando se llega a Cristo, todo lo que hagas es una bendición. Y eso, hermano, también es un error. Tristemente esto no es así. En verdad no debemos sentir vergüenza en nada, ni debemos hacer nada a escondidas, ni tratar de engañar a la gente cambiando el mensaje de Dios, que es lo que hacen muchos líderes. Hoy, por querer tener gente, cada engaño que le aumentan la palabra, cada mentira que dicen de la palabra, con tal de ganar cantidades y no enseñar la verdad. Mis amados, nosotros como creyentes y como cristianos estamos enseñados y estamos llamados a decir la verdad, la palabra que ya está revelada. Y el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿Cuánto dicen amén? El segundo libro de Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, mis amados. Hay muchos que no van a ser salvos, mis amados, porque no quieren entender el mensaje de Dios. Por eso en el versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vea, mi amado, con esto podemos ver que sí, podemos ser influenciados, pero no poseídos. ¿A quién ataca el enemigo? A los incrédulos, a los no creyentes, a los que no quieren entender, los que no quieren obedecer, mis amados.
Por eso en el versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis amados, cuando Dios creó el mundo, dijo: que brille la luz donde hay oscuridad. Por eso, mis amados, si todavía vive en tinieblas, es porque no tiene a Cristo. Si todavía sufre pleitos con el vecino, si todavía tiene conflictos con los vecinos, con su familia, que no ha podido resolver, arrepiéntase, póngase en comunión con Dios, reconozca a Jesucristo como su Salvador. No necesita terapias de liberación, mi amado. Usted necesita ponerse de acuerdo con el de allá arriba, y entonces el Espíritu Santo va a enviar la respuesta. Es que, mis amados, ha habido tanta confusión en esto, que nos han venido enseñando generación tras generación, y por falta de conocimiento hemos dicho amén y hemos empezado a practicar lo que ellos practicaban. Hay algo que no debe ser olvidado, mis amados. Pero Satanás y sus huestes del mal no pueden hacer nada a nadie, a menos que tenga el permiso de Dios. Así, claro, es que Satanás no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente. Él no creó nada. Él tiene que recibir orden del Padre. Si el Padre no le da orden a este ser, a este demonio, él no puede actuar. Por eso Lucas 22:31 dice la Escritura así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire, es que el enemigo, mi amado, no lo puede atacar. Imagínese, usted está en constante oración, constante ayuno, constante lectura de la palabra. Cuando le ocurra un caso, se llegue a desenfrenar el camión, el Señor está con usted. El enemigo quiso atacarlo, pero el Espíritu Santo entra en acción, y entonces la gloria de Dios se manifiesta. Mira el poder que tiene Dios. Por eso la firmeza de la fe es importante en la vida de los cristianos. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerle pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Aún estando bien con Dios, podemos ser probados por este ser. Vea la historia de Job. Ahí no vemos que alguien haya venido de parte de Dios a echar fuera demonios de lo que estaba viviendo Job. Ahí no lo vemos. Ahí la batalla fue directamente de Job y Dios. Pero el Señor dice en el versículo 32: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El que Pedro haya negado a Jesús no significa que estaba poseído, sino que fue una influencia aceptada por Dios mismo. Mis amados, muchas cosas suceden dentro de la iglesia, que vienen del cielo. Quizá hay cosas que no entendemos y que no queremos que sucedan, pero suceden. Pero ¿sabe una cosa, mi amado? Vienen del cielo para ser probado alguno de nosotros. Por eso Dios acepta a Satanás que use a hermanos. Pero el Señor le dice a Pedro: pero yo he pedido a Dios que te ayude, dice el Señor, para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Y dice el Señor: cuando eso pase, ayudarás a los demás para que siempre se mantengan fieles a mí. Así que Pedro responde, versículo 33, y dice la palabra: él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Pedro tenía toda la intención de hacer las cosas bien, pero el Señor había dado autorización para que Satanás los zarandeara. Mire qué irónico es esto. Por eso, mis amados, alguien que no está en el Espíritu no lo puede entender. Por eso muchas personas dicen: cuando yo no iba a la iglesia me iba mejor que ahora que estoy yendo a la iglesia. Cuando yo no era cristiano tenía dinero, y hoy que vengo y soy cristiano, ahora sufro económicamente. Mis amados, porque antes sufrías más que ahorita, solo que antes no te dabas cuenta. Y hoy, como ya la luz de Dios, el Espíritu Santo ha venido en tu mente, te das cuenta de tus errores. La diferencia. Versículo 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aunque Satanás crea que está alcanzando sus propios propósitos, realmente está cumpliendo los buenos propósitos de Dios. Si nosotros, mis amados, seguimos a Dios, si nos vestimos con la armadura y dependemos de la fuerza de Dios, no tenemos por qué tener fuerzas del mal, porque Dios gobierna sobre todo de nosotros. No hay por qué tener temor. Un cristiano verdadero no debe tener miedo, porque se supone que tiene al Espíritu Santo, tiene al mero mero. Por eso es un error pensar que los creyentes son poseídos. Es un error. Todo creyente nacido de nuevo es libre de toda posesión demoníaca. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ponga mucha atención a esto. Nacer de nuevo es dejar el pecado atrás. Si vives en santidad, no te preocupes ni tengas miedo, porque se supone que ya naciste de nuevo. Y aquí hace la diferencia el Señor. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mis amados, la pregunta es: ¿la mentira de dónde viene? ¿De la oscuridad? Alguien que echa mentira, ¿quién es su Dios? El diablo. Porque el diablo es el padre de la mentira. Entonces, cuando se le abre la puerta al enemigo y le das la bienvenida, destroza todo, mi amado. Todo lo que has construido lo destroza este ser. Por eso, mis amados, hay cristianos que tienen años y años de cristianos y usted no ve que prosperan. ¿Por qué será? Porque tiene una influencia poderosa el enemigo, que le han obedecido más a esas influencias que a Dios. No están poseídos, pero están influenciados, echando mentiras, haciendo cosas raras. Pero Dios los quiere bendecir, pero ellos no se dejan porque están influenciados. Entonces, mi amado, hay personas que no son hermanos en Cristo porque viven como el mundo vive. Una persona me dijo: ¿va tal persona a la iglesia? Me hace una pregunta. Le dije: casi no va, va muy de vez en cuando. Es que lo encontré en un bar casi sin ropa. ¿Y tú qué estabas haciendo ahí? Ahora ya son dos: un chismoso y alguien que está ahí metido. Mire cómo son las influencias. Otra ocasión me llaman, un hermano que venía aquí de iglesia, y me llaman y dice: ¿usted lo conoce tal persona? Sí. ¿Lo puede usted venir a sacar? ¿De dónde? ¿Del bote? No tengo. Si lo hubieran metido porque fue a predicar en el Parque Central, porque está predicando en la feria ahí con su Biblia, hermano, hasta mi carro vendo y lo saco. Pero, hermano, lo metieron porque está haciendo fechorías, que lo metan más. Sí.
Es que, mi amado, alguien que esté haciendo la voluntad de Dios no tiene problemas, y si los tiene, tiene un Dios todopoderoso que todo lo puede, que lo va a sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano amado, no hay por qué tenerle miedo a este ser. Es que, pastor, en mi casa llegan gatos. Hermano, póngase en oración y se van a ir. ¿Cuál es el problema? Pastor, me dijo un hermano hace unos días, llega un ratón, pero así de este tamaño. Dice, esta cuatse, le dije, no es ratón. Cerca de su casa hay unos árboles, claro, brinca el animalito. Mis amados, mire cuántas cosas vemos y nos suponemos y rápidamente decimos, es un demonio. Mentira, hermano. No lo esté llamando, no lo llame. Llame al Espíritu Santo, que es el que debe estar en su casa. Juan 8:31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿En dónde vamos a permanecer? En la palabra. Por eso nos preocupamos para que aprenda la palabra. Por eso les enviamos los devocionales para que se los aprenda. La Biblia dice: si permaneces en la palabra, nunca serás poseído. En otras palabras, mi amado. Por eso el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sencillo, ¿verdad? Aquí no dice que si está poseído la persona necesita terapias de liberación. No, no dice la Biblia. La Biblia dice: y conoceréis esta santa verdad, y esta verdad nos va a hacer libres, dice el Señor. Por eso la preocupación nuestra es: aprenda la palabra. Versículo 33: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Amado, vea cuántas personas han asistido a los encuentros y penieles. Hemos hecho una evaluación con mi esposa. ¿Cuántas personas han permanecido de todas esas personas que han asistido a los encuentros? Ha sido desgaste de la gente que sirve. Ha sido, hermano amado, las personas que han ido han pagado. La pregunta es: ¿permanecen? El 90% no. Si fuera una realidad que esos eventos liberan a la gente, no, hermano, otra cosa sería. Y entonces este libro quedaría obsoleto. Porque entonces diría: solo por encuentros serás libre. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que somos libres por medio de la palabra. Cometimos muchos errores, que allí en los encuentros nos poníamos a invocar a Satanás, hasta nosotros los servidores. Y yo le he pedido perdón a Dios porque practicaba esas cosas. Hermano amado, es que la persona está bien y ve, en el nombre de Jesús, Satanás que está dentro de Juanito se va afuera. Si aquel ni pensando estaba estar endemoniado. Y como aquel quería sentir esa éxtasis, quería sentir esa emoción, se empezaba. Y hermano amado, venía, daba testimonio, y a los 15 días con un amante. ¿De qué le sirvió la liberación? Mire, hermano amado, cuánta gente hemos llevado aquí hoy, gracias a Dios, mi amado. En este último que hicimos ya fue un encuentro bíblico, donde nos sentamos a estudiar la palabra, donde nos sentamos a dar la palabra como está. Y mi amado, pues muchas de esas personas que fueron permanecen. Entonces la Biblia tiene razón. La Biblia tiene razón. Por eso Juan 8, 34, 35 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, dice la Biblia. Cometíamos el error de liberar aún estando la persona en adulterio. Una ocasión nos tocó decirle a una persona: renuncia a tu amante.
No, dice, ¿acaso quiso? Estaba consciente, no estaba endemoniado. Renuncia. No, volvió a decir. Y se enoja la tercera vez. Si me insisten, mejor me voy, dice. Hermano amado, mire, personas que fueron engañadas. Ese adulterio, esa fornicación se quita, hermano, que la persona reconozca que está en pecado y que necesita nacer de nuevo y que necesita creerle a Jesucristo para que Él le ayude a salir de todo eso y viva una vida estable. Tan sencillo, mi amado. Por eso el 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuánto dicen amén? Esta es una afirmación segura. Así que después de confesar a Cristo y arrepentirse de verdad, ya eres libre, dice la palabra, mi amado. Si haces algo que va en contra de la palabra, es porque estás influenciado. Pero si tú te levantas a buscar de la presencia de Dios, te levantas a buscar su rostro de Dios en oración, te sometes a leer la palabra y a creer lo que dice la palabra, mi amado, pronto cambiarás. Claro. No creyentes poseídos. La Biblia da varios ejemplos de personas que fueron poseídas. Ojo, mi amado. De estos relatos podemos conocer algunos síntomas demoníacos, así como adquirir conocimiento de cómo un demonio posee a alguien. Mi amado, nuestro Señor Jesucristo nunca, escuche, mi amado, escuche. Nuestro Señor Jesucristo nunca fue su prioridad la liberación y la sanidad. Usted no sabía esto, ¿verdad? ¿Cómo llegan aquellas personas que querían ser sanas? Señor, si quieres, puedes sanarme. Si hubiese sido su prioridad sanar a las personas, de inmediato llega el Señor y lo sana. Pero no era su prioridad. La prioridad del maestro era la salvación. Así es que los milagros y las sanidades, mi amado, fue como un momento de afirmación de la salvación. Por eso, mis amados, algunos predicadores no están de acuerdo con eso porque no conocen la Escritura. Y tenemos que leer la palabra. La palabra ya está. Y entonces, mis amados, una vez que conozcamos la palabra, vamos a poder confiar en que realmente Jesús es el único que nos puede hacer libres. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Hechos 16 dice así, al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Ponga atención, mi amado. Unas personas iban a la oración y de repente salen personas influenciadas y poseídas por Satanás. Ellos no iban a la oración, pero la Biblia dice que se les apareció. Entonces, versículo 17 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire, mi amado, el enemigo se hace pasar cristiano. El enemigo conoce la Biblia. Cuando Jesús fue tentado, ¿cómo fue tentado por Satanás? Con la misma palabra. Satanás conoce la palabra, mi amado, pero no lo sabe aplicar. Usted debe conocer la palabra y aplicarlo a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice el 18: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu:
te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Hermano amado, aquí tiene que ver mucho la autoridad, la persona, cómo esté delante de Dios. Hay personas que tienen miedo. Si usted tiene el Espíritu Santo, no tenga miedo, váyase. Háblele en el nombre de Jesús y verá que sin hacer tanto show, esa persona va a quedar libre. Por eso en algunos pasajes bíblicos la posesión demoníaca causaba problemas físicos como inhabilidad para hablar, síntomas de epilepsia, ceguera, etc. En otro de los casos causaba al individuo que actuara con maldad. Las personas poseídas actúan como en un estado de trance, no saben. Muchas personas, después de ser influenciados, caen poseídos, pero es porque no han reconocido a Jesucristo. Un espíritu aparentemente daba a la joven esclava la habilidad de saber cosas más allá que su propio entendimiento. Esto lo encontramos en la Biblia. En el caso del endemoniado gadareno, que estaba poseído por legiones de demonios, tenía una fuerza sobrehumana. Andaba desnudo y vivía entre los sepulcros. Mire, una persona totalmente endemoniada. Ahora, alguien que viene con sus 5 sentidos a la iglesia porque tiene problemas de mentiras, tiene problemas de chisme, mi hermano no está poseído, está influenciado. Y si sigue siendo influenciado, va a terminar poseído y va a terminar como este gadareno. Dios permitió que el rey Saúl, después de haberse rebelado contra él, fuera atormentado por un espíritu maligno con el efecto aparente de un estado de ánimo depresivo y un creciente deseo de matar a David. ¿Cómo es posible que alguien llamado por Dios haya caído a tal maldad de matar a David? De parte de Dios. Dios autoriza todo eso. Por eso, mis amados, en muchas partes donde no deberían de haber cristianos, hay cristianos que asistieron a las iglesias, pero que nunca tuvieron un verdadero arrepentimiento ante Dios y cayeron poseídos por un demonio, y su final fue hacer maldad de tal manera que el mismo diablo los metió a la cárcel. Por eso muchas personas, cuando los entrevistan, hace unos días escuchaba yo de un hombre que quitaba la oreja y le decían: ¿qué hacía usted cuando miraba las bolsas de dinero? Nada, no me daba gracia. O sea, ya estaba tan mal el hombre que ni gracia le causaba ver bolsas de dinero. ¿Y qué hacía usted cuando la persona lo castigaba, lo maltrataba? Nada, lo disfrutaba, poseído. Mi amado hermano, no permita ser influenciado por espíritus malos. Párese en la brecha y acuda a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Santiago 4, 7, 8 dice, escuche: someteos pues a Dios. Primero me tengo que someterme a Dios, claro. Y a la manera, mi amado, que usted se someta a Dios, mire, mi amado, a la manera que usted esté orando, leyendo la palabra, obedeciendo, sirviéndole a Dios, entonces la Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mi amado, no descredite su vida. Dios le dio la oportunidad de salvación, no la pierda. Por eso Juan escribe en el libro de Apocalipsis: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuántos dicen amén? Oremos los unos a los otros y sobre todo por usted mismo. No se aparte de Dios. Siga hasta la meta, mi amado. Esfuércese por aprender la palabra.
Esfuércese por orar a Dios. Una breve oración, si usted no puede y no tiene más tiempo, pero hágalo preciso ante Dios, con un corazón deseoso, mi amado, y usted va a ver la gloria de Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a orarle al Señor por usted mismo, por usted mismo. Usted tiene que ser una persona fuerte en el Señor espiritualmente, para que cuando vengan esas fuerzas, esas influencias demoníacas, no le estorbe. Párese sobre la roca que es Cristo, porque si usted se construye y se para sobre la arena, pronto va a caer. Así que la invitación, mi amado, es que usted tiene el poder del Espíritu Santo si usted lo desea, y si usted no lo desea, tendrá el espíritu del otro ser malévolo. Oramos. Padre, en esta noche, mi Dios amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor amado. Ayúdanos a no ser influenciados, y si lo somos, Padre mío, ayúdanos a salir adelante.